El estetoscopio, que había sido su compañero durante 8 años, ahora parecía pesar como una lápida alrededor de su cuello. La doctora Camila Herrera observaba por última vez el consultorio que había sido su refugio. Sus manos temblaban mientras empacaba los últimos libros médicos en una caja de cartón manchada. Las paredes blancas que una vez representaron esperanza, ahora se burlaban de ella con su vacío. «Tienes 15 minutos para desalojar el lugar», gruñó el administrador del hospital desde la puerta, revisando su reloj con impaciencia. Sus ojos no mostraban ni una pizca de la compasión que ella había visto dirigida hacia los pacientes durante todos esos años. Camila cerró la caja con fuerza. El sonido del cinta adhesiva resonó como un veredicto final. Hace apenas 3 meses era la residente más prometedora del Hospital San Rafael, la que trabajaba turnos dobles sin quejarse, la que se quedaba hasta tarde revisando cada caso con meticulosidad obsesiva. Ahora era solo otra doctora desacreditada, marcada con una mancha que ningún hospital privado en la ciudad se atrevería a tocar. Todo había comenzado con la familia Méndez. El señor Méndez llegó al hospital una madrugada con un dolor abdominal que ella diagnosticó como apendicitis, operación de rutina, procedimiento estándar. Pero algo salió mal durante la cirugía, algo que nadie pudo explicar completamente. El paciente desarrolló complicaciones severas y murió 2 días después. La familia demandó, los abogados aparecieron como buitres, y cuando la investigación interna comenzó, Camila descubrió algo que jamás debió haber visto. El instrumental quirúrgico usado en la operación no había sido esterilizado correctamente. La enfermera responsable era la sobrina del director médico. En lugar de agradecerle por descubrir el error que podría haber matado a más pacientes, la convirtieron en el chivo expiatorio, negligencia médica. Dijeron, falta de supervisión adecuada del equipo, su licencia fue suspendida, su reputación destruida, su futuro médico enterrado bajo una avalancha de documentos legales. Camila subió las escaleras hacia su pequeño departamento en el 3er piso. Cada escalón se sentía como una montaña. El dinero que había ahorrado durante la residencia se había esfumado en abogados que prometieron mucho y entregaron nada. Los pocos muebles que tenía ya habían sido vendidos. Le quedaban exactamente 2 semanas de renta pagada y después no sabía qué pasaría. Se dejó caer en el único sillón que le quedaba, un mueble desgastado que había heredado de su abuela. Las lágrimas vinieron sin avisar, calientes y amargas como el café, que ya no podía permitirse comprar. Había estudiado durante 6 años, trabajado como interna durante 2 más, sacrificado relaciones, sueños, noches de descanso, todo por la medicina, y ahora tenía 28 años, una carrera destruida y ningún lugar al cual ir. El sonido del teléfono la sobresaltó. Esperaba que fuera otra llamada de cobranza, pero la voz al otro lado era diferente, más áspera, con un acento que no reconoció inmediatamente. «¿Doctora Herrera?» La voz sonaba cansada, pero no hostil. «Habla Raúl Vega. Conseguí su número por un conocido. Necesito hablar con usted». Camila se enderezó en el sillón. «Si es por algún asunto legal». «Yo no es nada de eso», la interrumpió. «Es trabajo. Puede venir a hablar conmigo. Tengo un taller mecánico en la colonia Doctores. Se llama Talleres Vega. Trabajo». La palabra resonó en su mente como una campana de esperanza. No importaba qué tipo de trabajo fuera. Necesitaba ingresos desesperadamente. «¿Qué tipo de trabajo?», le preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Mejor hablamos en persona. Puede venir mañana como a las 2 de la tarde». Camila miró su agenda vacía, su consultorio perdido, su futuro incierto. «Ahí estaré». La colonia Doctores no era exactamente el tipo de lugar donde una doctora esperaría encontrar trabajo. Las calles estaban llenas de talleres mecánicos, carnicerías, tiendas de abarrotes con letreros descoloridos y casas apiñadas unas contra otras como dientes torcidos. El aire olía a aceite quemado, gas de escape y comida frita. Camila caminó por la calle, niños héroes buscando el letrero de Talleres Vega. Sus zapatos médicos, los únicos zapatos decentes que le quedaban, resonaban contra el pavimento agrietado. Algunas mujeres la miraron desde las puertas de sus casas, seguramente preguntándose qué hacía una mujer vestida así en esa zona. Encontró el taller al final de la cuadra. Era más grande de lo que esperaba. Con 3 bahías para automóviles
y un patio trasero lleno de refacciones y motores desarmatados, el letrero azul descolorido anunciaba Talleres Vega, reparación y refacciones. Un grupo de mecánicos trabajaba bajo el capó de una camioneta, sus overoles manchados de grasa, sus voces mezclándose con el sonido de las herramientas. «¿Busca al jefe?», le preguntó un muchacho joven que no podía tener más de 16 años. Tenía una cortada reciente en la mano derecha, mal vendada con lo que parecía ser una camiseta vieja. «Sí, busco al señor Raúl Vega». El chico señaló hacia una oficina pequeña al fondo del taller. «Está ahí adentro con don Chema». Camila se dirigió hacia la oficina, esquivando charcos de aceite y herramientas tiradas por el suelo. A través de la ventana sucia, pudo ver a dos hombres, uno mayor, sentado en una silla de ruedas, y otro más joven que estaba de pie revisando unos papeles. Tocó la puerta y una voz gruesa gritó, «¡Adelante!». El hombre más joven levantó la vista cuando ella entró. Era alto, de complexión robusta, con manos grandes manchadas permanentemente de grasa. Su cabello negro estaba despeinado y tenía una cicatriz pequeña en la frente, pero lo que más la impresionó fueron sus ojos. Eran serios, cansados, pero no crueles. «¿Doctora Herrera?», preguntó sin sonreír. «Sí, Raúl Vega», dijo extendiendo una mano que ella dudó un momento antes de estrechar. «Este es mi papá, José, pero todos le dicen don Chema». El hombre mayor en la silla de ruedas la miró con curiosidad. Era delgado, con el cabello completamente blanco y manos que temblaban ligeramente. En su brazo izquierdo tenía una venda sucia y manchada de sangre seca. «Papá es diabético», explicó Raúl sin rodeos. «Se lastima seguido, las heridas no le sanan bien y pues yo no sé nada de medicina. Los muchachos que trabajan aquí también se cortan todo el tiempo, se queman con los motores, se golpean con las herramientas». Camila miró alrededor de la pequeña oficina. Las paredes estaban cubiertas con calendarios de refacciones, facturas clavadas con chinchetas y una cruz de madera pequeña colgando detrás del escritorio. «¿Y qué quiere que haga exactamente?», preguntó. Raúl se rascó la nuca, dejando una mancha de grasa en su cuello. «Que los cure, que cuide a mi papá, no sé, que haga lo que saben hacer los doctores. Yo no puedo ejercer medicina, mi licencia». «Aquí nadie va a preguntar por licencias», la interrumpió. «La gente de esta colonia no va a hospitales privados, van al seguro cuando pueden, y cuando no pueden se aguantan». Don Chema tosió y habló por primera vez. «Mijo, dile cuánto». Raúl pareció incómodo. «Pues no es mucho dinero, 1.500 pesos por semana, más comida y un cuarto arriba del taller. No es elegante, pero es limpio». Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 1.500 pesos por semana. Era menos de lo que ganaba en 2 días cuando era residente, pero era infinitamente más de lo que tenía ahora. «¿Por qué a mí?», preguntó. «Seguramente hay enfermeras o paramédicos que...». «Porque mi compadre trabaja de seguridad en el San Rafael», dijo Raúl mirándola directamente a los ojos. «Me contó lo que pasó, lo que de verdad pasó». El aire en la oficina se volvió espeso. Camila sintió que las mejillas le ardían. «Él dice que usted descubrió que alguien estaba haciendo mal su trabajo y la colgaron por intentar arreglarlo», continuó Raúl. «Eso me dice que es alguien en quien se puede confiar». Don Chema asintió lentamente. «En esta colonia sabemos reconocer a la gente honesta, doctora». Camila miró a través de la ventana sucia hacia el taller, donde los mecánicos seguían trabajando. El muchacho con la cortada en la mano ahora estaba tratando de arreglar un radiador, usando la mano herida como si nada. «¿Cuándo necesita una respuesta?» «Ahora», dijo Raúl sin dudar. «Mi papá necesita que alguien le revise esa herida hoy mismo. Los muchachos necesitan que alguien les enseñe a curarse correctamente. Y yo necesito dormir sabiendo que si algo pasa, hay alguien que sabe qué hacer». Camila cerró los ojos por un momento. Podía escuchar el sonido de las herramientas, las voces de los trabajadores, el tráfico de la calle. Era tan diferente del silencio esterilizado del hospital, pero por primera vez en meses, alguien la necesitaba no por su título o su reputación, sino por lo que realmente sabía hacer. «Está bien», dijo abriendo los ojos. «Acepto». Raúl no sonrió, pero sus hombros se relajaron visiblemente. «Gracias, doctora. Solo llámame Camila». Don Chema rió por primera vez desde que había entrado. «Bienvenida a la familia, Camila». El cuarto arriba del taller era efectivamente limpio,
pero también era espartano: una cama individual, un armario pequeño, una mesa que hacía las veces de escritorio y una ventana que daba al patio trasero donde se acumulaban los autos chatarra. El baño estaba al final del pasillo y lo compartía con dos de los mecánicos que también vivían en el edificio. Camila dejó su única maleta sobre la cama y se sentó al borde del colchón. Las sábanas olían a detergente barato, pero estaban limpias. Desde su ventana podía ver a los trabajadores cerrando el taller, guardando las herramientas, limpiando las bahías con mangueras. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Camila, era la voz de Raúl. Mi papá está listo para que le revise la herida. Bajó las escaleras y encontró a don Chema sentado en su silla de ruedas, en el área que habían improvisado como consultorio, una mesa de trabajo limpia, con una lámpara fuerte y una silla plástica. «A ver, don Chema», dijo Camila, tomando automáticamente el tono profesional que había perfeccionado durante años. «¿Me permite ver esa herida?». Cuando retiró la venda sucia, tuvo que contener un gesto de horror. La herida en el antebrazo del anciano estaba claramente infectada, con bordes enrojecidos e inflamados, y secreción purulenta. Si hubiera estado en un hospital, habría ordenado antibióticos intravenosos inmediatamente. «Don Chema, ¿cuándo se lastimó?». «Hace como una semana, doctora. Me corté con una lámina oxidada cuando estaba acomodando unas refacciones». «¿Y se puso la antitetánica?». El anciano rió amargamente. «¿Cuál antitetánica? Aquí nomás nos echamos alcohol y a chingarle». Camila miró alrededor del improvisado consultorio. No tenía antibióticos, no tenía material de sutura estéril, no tenía nada de lo que necesitaría en un hospital, pero tenía sus conocimientos y tenía que improvisar. «Raúl», llamó, «necesito que vayas a la farmacia de la esquina. Compra alcohol isopropílico, gasas estériles, cinta médica, y pregúntale si tienen pomada antibiótica. También necesito ibuprofeno, y si tienen amoxicilina sin receta, cómprala». Raúl salió corriendo sin hacer preguntas. Camila se volvió hacia don Chema. «Esto va a doler un poco», le advirtió mientras comenzaba a limpiar la herida con agua hervida. «Pero necesito sacar toda la infección». El anciano apretó los dientes, pero no se quejó mientras ella trabajaba, retirando tejido necrótico y limpiando profundamente la herida. Sus manos se movían con la precisión que había desarrollado durante años de entrenamiento. Cada movimiento calculado y seguro. «¿Dónde estudió medicina, doctora?», preguntó don Chema mientras ella trabajaba. «En la UNAM», respondió Camila, sin dejar de concentrarse en la herida. «Después hice la residencia en el Hospital General». «¿Y por qué terminó aquí con nosotros?». Camila hizo una pausa. La pregunta era directa, sin malicia, pero también sin la delicadeza que esperaría de alguien de su misma clase social, porque a veces la vida te lleva por caminos que no planeaste, respondió finalmente. «Ah», dijo don Chema, asintiendo como si entendiera perfectamente. «Sí, la vida es cabrona así». Cuando Raúl regresó con los medicamentos, Camila ya había limpiado completamente la herida y estaba aplicando una solución antiséptica. El alivio en el rostro del anciano era evidente. «Esto se ve mucho mejor, papá», dijo Raúl observando el trabajo de Camila. «Don Chema», dijo Camila mientras vendaba cuidadosamente el brazo, «necesita tomar estos antibióticos cada 8 horas durante 10 días, sin falta, y esta herida necesita curarse cada día. Si ve que se pone roja otra vez, o si le da fiebre, me avisa inmediatamente». «Sí, doctora, gracias». Mientras recogía los materiales médicos, Camila sintió algo que no había experimentado en meses: la satisfacción de haber ayudado realmente a alguien. No había formularios que llenar, no había seguros que consultar, no había supervisores respirándole en el cuello, solo un paciente que necesitaba cuidado, y ella había podido dárselo. «¿Doctora?». La voz del muchacho joven la interrumpió. Era el mismo chico con la cortada en la mano que había visto esa tarde. «Dame, pues, ¿podría también ver mi mano? ¿Es que se me está poniendo fea?». Camila miró la venda improvisada hecha con tela de camiseta. «Claro, ven acá». Cuando retiró la venda, encontró una cortada profunda en la palma que claramente necesitaba puntos. El chico había estado trabajando todo el día con esa herida abierta. «¿Cómo te llamas?». «Omar, doctora, es Omar. Esto necesita sutura». «¿Cuándo te lastimaste?». «Esta mañana cuando estaba cortando una lámina, pero pues tenía que terminar el trabajo». Camila suspiró. No tenía material de sutura,
pero podía improvisar con cinta adhesiva médica para cerrar la herida temporalmente. «Mañana voy a conseguir material para hacer esto correctamente», le dijo mientras limpiaba la cortada. «Por hoy vamos a cerrarla así, pero no puedes usar esa mano para trabajar». «Pero doctora». «Nada de peros», dijo Camila con firmeza. «Si sigues usando esa mano, la cortada se va a abrir más, y después va a ser peor». Raúl, que había estado observando en silencio, asintió. «Omar, haz caso. Mañana te pongo en trabajo liviano». Mientras terminaba de curar la mano del muchacho, Camila se dio cuenta de que otros trabajadores se habían acercado. Uno tenía una quemadura en el brazo, otro cargaba con cojera evidente. Todos la miraban con una mezcla de esperanza y curiosidad. «¿Qué a ver?», dijo Camila, enderezándose. «¿Quién más necesita que lo revise?». Los siguientes 2 horas las pasó atendiendo una procesión constante de trabajadores con heridas menores, quemaduras, golpes y raspaduras. Ninguna era grave, pero todas habían sido ignoradas o tratadas de manera inadecuada. Sus manos trabajaban automáticamente, limpiando, vendando, aplicando pomadas, mientras una parte de su mente se maravillaba de lo familiar que se sentía todo esto. Cuando finalmente terminó con el último paciente, ya había oscurecido. Los trabajadores habían regresado a sus casas o a sus cuartos, y el taller estaba en silencio. Raúl estaba apoyado contra la pared, observándola recoger los materiales médicos. «Nunca los había visto tan contentos después de lastimarse», comentó. Camila sonrió cansadamente. «Es porque alguien finalmente les prestó atención adecuada». «¿Tiene hambre? Hay un puesto de tacos en la esquina que está abierto hasta tarde». Camila se dio cuenta de que no había comido nada desde el desayuno. «Sí, gracias». Caminaron hacia el puesto de tacos en silencio cómodo. La calle estaba iluminada por las luces de los negocios que aún estaban abiertos. Una tienda de abarrotes, una farmacia, una peluquería con la cortina medio cerrada. El aire nocturno era más fresco y llevaba el aroma de la comida callejera. «2 de pastor y 2 de suadero», pidió Raúl al taquero. «¿Usted qué quiere, doctora?», Camila le recordó. «Y lo mismo está bien». Se sentaron en una mesa plástica bajo una lona desgastada. Los tacos estaban deliciosos, mejores que cualquier comida de hospital que hubiera probado. La salsa picaba perfectamente, y la carne estaba jugosa y bien sazonada. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Raúl después de terminar su primer taco. «Dime». «¿Por qué aceptó? Debe haber tenido mejores opciones». Camila masticó lentamente, considerando su respuesta. «La verdad es que no tenía ninguna opción. Nadie más me habría dado trabajo. Pero podría haber intentado irse a otra ciudad, empezar en otro lado». «¿Con qué dinero?», preguntó Camila con una risa amarga. «Los abogados se llevaron todo lo que tenía ahorrado. Mi reputación está destruida, y aunque no estuviera, ¿a dónde iba a ir? ¿A hacer qué?». Raúl asintió lentamente. «Sí, entiendo. ¿Y usted cómo terminó con un taller mecánico y cuidando a su papá?». «Mi esposa murió hace 3 años», dijo Raúl sin emoción aparente, pero Camila notó cómo sus manos se tensaron alrededor de la servilleta. «Cáncer. Después de eso, mi papá se vino a vivir conmigo porque ya no podía cuidarse solo. El taller era de mi suegro. Me lo dejó cuando murió». «Lo siento. Así es la vida», dijo Raúl encogiéndose de hombros. «Uno hace lo que puede con lo que le toca». Terminaron de comer en silencio. Mientras caminaban de regreso al taller, Camila se dio cuenta de que por primera vez en meses no se sentía completamente desesperanzada. No era la vida que había planeado, no era la carrera que había soñado, pero era algo. Era un lugar donde sus habilidades importaban, donde la necesitaban. «Mañana voy a ir a conseguir más material médico», dijo cuando llegaron al taller, «y voy a revisar a todos los trabajadores apropiadamente. No es muy caro. Con lo que me va a pagar, puedo comprar lo básico y creo que vale la pena la inversión». Raúl la miró con curiosidad. «¿Por qué?». Camila se detuvo en las escaleras que llevaban a su cuarto. «Porque si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien». Raúl asintió lentamente. «Buenas noches, Camila. Buenas noches». Subió las escaleras sintiendo que cada paso la llevaba no hacia atrás, sino hacia adelante, hacia algo nuevo e incierto, pero también hacia algo que podría ser mejor que lo que había perdido. Los primeros días en el taller fueron un proceso de adaptación constante. Camila descubrió que la medicina en ese contexto era completamente diferente a todo lo que había aprendido en la universidad o en el hospital. Aquí no había laboratorios sofisticados para confirmar diagnósticos.
No había rayos X para ver fracturas internas. No había quirófanos estériles para procedimientos complejos. Tenía que confiar en sus sentidos y en su experiencia, escuchar atentamente los síntomas, palpar cuidadosamente las áreas afectadas, observar los signos vitales con un estetoscopio básico que había comprado en una farmacia de segunda mano. Era medicina primitiva en cierto sentido, pero también era medicina pura. Solo ella, sus conocimientos y la necesidad de ayudar. Don Chema se convirtió en su primer éxito real. La herida en su brazo sanó completamente en 2 semanas, y su diabetes, que había estado descontrolada durante meses, comenzó a estabilizarse cuando Camila le enseñó cómo monitorear su glucosa y ajustar su dieta, doctora. Le dijo una mañana, mientras ella le revisaba los niveles de azúcar. Usted me ha ayudado más en estas semanas que todos los doctores del seguro en 5 años. Es porque aquí tengo tiempo para dedicarle a cada caso, respondió Camila. En el hospital tenía que ver 30 pacientes en un turno. Aquí puedo concentrarme en lo que realmente necesita. Omar, el muchacho con la cortada en la mano, también sanó bien. La herida cerró limpiamente y él había aprendido a tener más cuidado con las herramientas cortantes. Pero más importante aún, había comenzado a acudir a ella inmediatamente cuando se lastimaba. En lugar de ignorar las heridas hasta que se infectaran, gradualmente, su consulta se expandió más allá del taller. La señora de la tienda de abarrotes trajo a su hija con fiebre alta. El carnicero de la cuadra pidió que le revisara una tos persistente que lo molestaba desde hace meses. Una mujer embarazada del edificio de al lado quería que le confirmara que todo estaba bien con su embarazo. Camila atendía a todos sin excepción, cobraba lo mínimo para cubrir el costo de los medicamentos y a menudo no cobraba nada en absoluto. Su cuarto se llenó gradualmente de medicamentos básicos. Gasas, vendas, termómetros y todo el material que había ido comprando con su sueldo semanal. Se está volviendo famosa en la colonia, le comentó Raúl una tarde mientras ella vendaba el tobillo torcido de uno de los mecánicos. No es fama, respondió Camila sin levantar la vista de su trabajo. Es confianza. La gente confía en que los voy a ayudar. Y eso no la asusta, digo, si algo sale mal. Camila hizo una pausa en su trabajo. Era una pregunta que se había hecho muchas veces durante las últimas semanas, sin su licencia médica oficial. Si cometía algún error grave o si algún paciente desarrollaba complicaciones serias, las consecuencias legales podrían ser devastadoras. Sí me asusta, admitió, pero también me asusta la idea de que esta gente no tenga a nadie más. Vio lo que pasó con don Chema. Esa infección pudo haberle costado el brazo, o algo peor. Pero usted ya no es doctora oficialmente. Camila terminó de vender el tobillo y se incorporó, mirando directamente a Raúl. Un papel no determina si puedo ayudar a alguien o no. El conocimiento está aquí, dijo tocándose la cabeza. Y la voluntad de ayudar está aquí, añadió llevándose la mano al corazón. Raúl la observó en silencio por un momento. Mi esposa habría dicho algo así. Era la primera vez que mencionaba a su esposa desde aquella noche en el puesto de tacos. Camila sintió curiosidad, pero no quiso presionar. ¿Era doctora también? No, era maestra, pero siempre decía que enseñar no era solo repetir lo que estaba en los libros, sino encontrar la manera de que cada niño entendiera. Decía que algunos maestros se escondían detrás de los programas oficiales, pero que los buenos maestros enseñaban sin importar lo que dijeran los papeles. Camila sintió un calor extraño en el pecho. Suena como una mujer sabia. Lo era. Raúl se quedó callado por un momento. Luego agregó, creo que le habría caído bien usted. Esa noche, mientras organizaba sus medicamentos antes de dormir, Camila reflexionó sobre las palabras de Raúl. Durante meses, había definido su identidad completamente por lo que había perdido, su licencia, su reputación, su carrera en el hospital, pero aquí, en este taller rodeada de mecánicos y gente trabajadora, estaba redescubriendo lo que realmente significaba ser médico. Un golpe urgente en su puerta la despertó en medio de la noche. Era Raúl, aún en pijama, pero claramente alterado. Camila, necesito que venga. Es una emergencia. Se vistió rápidamente y lo siguió escaleras abajo. En el taller los esperaba una mujer joven con un bebé en brazos. La mujer estaba llorando y el bebé se veía pálido y sin energía. Se llama Rosa, explicó Raúl mientras Camila se acercaba. Vive en el edificio de al lado.
El bebé tiene fiebre muy alta y no para de vomitar. Camila tomó al bebé con cuidado. El pequeño tenía la piel caliente y húmeda, los ojos vidriosos, y respiraba de manera acelerada. Su experiencia en pediatría le dijo inmediatamente que esto era serio. «¿Cuántos meses tiene?», preguntó mientras revisaba al bebé. «8 meses», sollozó Rosa. «Empezó con fiebre esta mañana, pero pensé que se le iba a quitar. Luego comenzó a vomitar y ahora ya no quiere tomar leche». Camila palpó cuidadosamente el abdomen del bebé y notó que estaba distendido y sensible. Sus reflejos médicos se activaron completamente. Signos vitales alterados, deshidratación evidente, posible obstrucción intestinal. «Rosa, este bebé necesita ir al hospital ahora mismo», dijo con voz firme pero calmada. «Esto es algo que no puedo tratar aquí». «Pero doctora», imploró la mujer, «no tengo dinero para el hospital privado, y en el seguro van a tardar horas en atenderlo». Camila miró al bebé, luego a la madre desesperada, luego a Raúl que esperaba instrucciones. Una parte de ella, la parte que había sido entrenada en protocolos hospitalarios y procedimientos legales, le gritaba que no se involucrara más, que mandara a la mujer al hospital y se lavara las manos del asunto. Pero otra parte de ella, la parte que había decidido aceptar este trabajo, la parte que había estado creciendo durante las últimas semanas, no podía abandonar a este bebé. «Raúl», dijo con decisión, «¿tu camioneta está funcionando?» «Sí, vamos al Hospital General ahora». Durante el viaje en la camioneta, Camila mantuvo al bebé estable mientras Rosa lloraba en silencio a su lado. Raúl manejaba rápido pero con cuidado por las calles vacías de la madrugada. «Doctora», susurró Rosa, «¿se va a morir mi bebé?» «No», respondió Camila con más confianza de la que sentía, «pero necesita atención especializada que yo no le puedo dar en el hospital». Camila usó todos los contactos que le quedaban. Llamó a una residente que había sido su estudiante, quien aceptó recibir al bebé en urgencias, explicó el caso con precisión médica, dando toda la información que había observado y sus sospechas diagnósticas. «Parece intususcepción», le dijo a la residente después de examinar al bebé. «Necesita ultrasonido para confirmar y posiblemente cirugía». «¿Cómo supiste? ¿No tienes equipo para diagnosticar eso?» «Experiencia», respondió Camila simplemente. 3 horas después, la cirugía había sido exitosa. El bebé tenía efectivamente intususcepción intestinal, una condición que podría haber sido fatal si no se hubiera tratado a tiempo. Rosa abrazó a Camila con lágrimas de gratitud. «Doctora, usted le salvó la vida a mi hijo». «No», corrigió Camila, «los doctores de aquí le salvaron la vida. Yo solo me di cuenta de que necesitaba ayuda más especializada». Durante el viaje de regreso al taller, Raúl manejó en silencio por largo tiempo. Finalmente habló. «Nunca había visto algo así. ¿Qué cosa? Lo que hizo esta noche, podría haberse quedado en su cuarto y decirle a Rosa que fuera al hospital. Nadie la habría culpado». Camila miró por la ventana hacia las calles que comenzaban a llenarse con el tráfico matutino. «No habría podido vivir conmigo misma si no hubiera hecho nada. Pero se arriesgó mucho. Si algo hubiera salido mal...» «Raúl», lo interrumpió suavemente, «cuando decidí aceptar este trabajo, decidí también que iba a ejercer la medicina de la manera que considero correcta, sin importar lo que digan los papeles o las regulaciones. Ese bebé necesitaba ayuda y yo tenía el conocimiento para dársela. Y si alguien se entera, si alguien reporta que está ejerciendo sin licencia», Camila se encogió de hombros, «entonces enfrentaré las consecuencias, pero no voy a dejar de hacer lo correcto por miedo». Raúl la miró con algo que ella no pudo identificar completamente. «Respeto, quizás, o algo más profundo. Mi esposa habría hecho lo mismo», dijo finalmente cuando llegaron al taller. Ya era de día, y los primeros trabajadores estaban comenzando a llegar. Don Chema los esperaba en su silla de ruedas, con una expresión preocupada. «¿Cómo está el bebé?», preguntó inmediatamente. «Bien», respondió Camila. «Va a estar bien, gracias a Dios», murmuró el anciano. «Rosa vino a buscarnos porque sabía que usted podría ayudar. Ya se corrió la voz por toda la colonia de que tenemos una doctora de verdad». Camila se sintió agotada de repente. Había sido una noche larga y emocional, y el peso de la responsabilidad que había asumido comenzaba a hacerse real. «Voy a subir a descansar», anunció. «Claro», dijo Raúl. «Y Camila, gracias.
En su cuarto, mientras se quitaba la ropa que olía a hospital y a antiséptico, Camila reflexionó sobre lo que había pasado. Había arriesgado todo, su situación legal, su seguridad personal, su nuevo trabajo, pero había salvado la vida de un bebé, y eso valía cualquier riesgo. Se acostó en su cama pequeña y cerró los ojos. Por primera vez desde que había perdido su licencia, se sentía completamente en paz con sus decisiones. Afuera, en el taller, podía escuchar las voces de los trabajadores comentando sobre lo que había pasado durante la noche. Sus palabras se mezclaban con el sonido de las herramientas y los motores, creando una sinfonía extrañamente reconfortante. Se quedó dormida sabiendo que había encontrado algo que creía haber perdido para siempre. Un propósito. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles, pero significativos al taller. La reputación de Camila se extendió no solo en la colonia Doctores, sino en las colonias vecinas. Gente que no tenía acceso a atención médica adecuada comenzó a acudir al taller, algunos con problemas menores, otros con condiciones que habían estado ignorando durante meses o años. Camila estableció un horario informal, revisaba a los trabajadores del taller en las mañanas, atendía a pacientes de la comunidad en las tardes y mantenía las noches disponibles para emergencias. Raúl había cedido una esquina del taller como consulta permanente, instalando un lavabo pequeño y mejores luces. «Está gastando demasiado dinero en medicamentos», le comentó un día mientras ella organizaba su nueva provisión de antibióticos. «Es una inversión», respondió Camila. «Cuanto mejor atendemos a la gente, más confían en nosotros». «¿Nosotros?», Camila se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. «Bueno, yo me refería a mí». Pero Raúl sonrió. «No, tiene razón, es nosotros. Esto ya no es solo un taller mecánico». La dinámica entre ellos había evolucionado también. Al principio, Raúl había sido simplemente su empleador, un hombre callado que le pagaba por cuidar a su padre y a sus trabajadores, pero gradualmente se había convertido en algo más cercano a un socio. Consultaba con ella sobre decisiones del taller, especialmente las relacionadas con la seguridad de los trabajadores. Ella le pedía consejo sobre cómo manejar ciertos aspectos comunitarios de su práctica médica. «Hay algo que quiero contarle», le dijo Raúl una tarde mientras cerraban el taller. «Dime». «He estado pensando en expandir el taller. Hay un terreno al lado que está en venta. Podríamos construir una clínica apropiada, con equipo básico de diagnóstico». Camila lo miró sorprendida. «¿Una clínica? ¿Con usted como médico principal? Podríamos contratar una enfermera, tal vez un paramédico, hacer las cosas de manera más formal». «Raúl, eso costaría mucho dinero, y yo aún no tengo licencia para ejercer oficialmente. Para el dinero podemos conseguir un préstamo, y en cuanto a la licencia», se encogió de hombros, «la gente viene aquí porque confía en usted, no porque tenga un papel en la pared». Camila sintió una mezcla de emoción y terror. La idea de tener una clínica real, con equipo apropiado y personal capacitado, era tentadora, pero también era arriesgada. «¿Por qué quiere hacer eso?», preguntó. Raúl se tomó su tiempo para responder. «Porque creo en lo que está haciendo aquí, y porque…», hizo una pausa, «porque creo que usted pertenece aquí». La palabra «pertenece» resonó en la mente de Camila durante el resto de la tarde. Durante meses había sentido que no pertenecía a ningún lugar, no al hospital que la había rechazado, no al mundo médico que la había marcado como problemática, no a la vida que había planeado para sí misma, pero aquí, en este taller rodeada de mecánicos y gente trabajadora, comenzaba a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo, un sentido de lugar, de propósito, de pertenencia. Esa noche, mientras cenaba sola en su cuarto, escuchó voces desde el patio, se asomó por la ventana y vio a Raúl hablando con don Chema bajo la luz de una lámpara colgante. No podía escuchar sus palabras, pero la conversación parecía seria un rato después. Alguien tocó a su puerta. «Camila, ¿podemos hablar?». Era Raúl acompañado por su padre. «Claro, pasen». Don Chema entró en la habitación pequeña con su silla de ruedas, observando el espacio que había sido el hogar de Camila durante las últimas semanas, los libros médicos apilados en la mesa, los medicamentos organizados en cajas de cartón, el estetoscopio colgando de una silla. «Mija», dijo don Chema, «queremos hablar contigo sobre algo importante». Camila se sentó en la cama, expectante. «Raúl me contó sobre su idea de la clínica», continuó el anciano, «y yo le dije que antes de hacer planes,
Tenía que preguntarte algo directamente. ¿Qué cosa? Si vas a quedarte, dijo Raúl. De verdad quedarte. No solo hasta que encuentres algo mejor, sino quedarte aquí con nosotros. La pregunta la tomó por sorpresa, aunque se dio cuenta de que había estado evitando pensar en ello durante semanas. Porque mira, continuó don Chema, aquí te hemos visto trabajar, te hemos visto cuidar a la gente, arriesgarte por otros, dar todo lo que tienes sin esperar nada a cambio, y eso no es algo que hace alguien que está aquí temporalmente. La gente de la colonia ya te considera parte de nosotros, añadió Raúl. Rosa le dice a todo el mundo que usted le salvó la vida a su bebé. Los trabajadores hablan de la doctora del taller como si hubiera estado aquí toda la vida. Camila sintió que se le cerraba la garganta. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, dijo don Chema suavemente. Solo queremos que sepas que si decides quedarte, no es porque no tienes otras opciones, es porque este es tu lugar. Después de que se fueron, Camila se sentó en su cama durante largo tiempo, mirando por la ventana hacia el patio, donde los autos chatarra se amontonaban bajo la luz de la luna. Meses atrás, esa vista le habría parecido deprimente, una confirmación de lo bajo que había caído. Ahora la veía de manera diferente, como evidencia de trabajo honesto, de problemas que se podían resolver, de gente que no se rendía fácilmente. Se levantó y abrió el cajón de su mesa donde guardaba las pocas pertenencias personales que tenía. Al fondo, envuelto en un pañuelo, estaba su título de médico. Lo había guardado ahí el día que llegó, incapaz de mirarlo, pero tampoco capaz de deshacerse de él. Lo desenvolvió y leyó las palabras elegantes. Universidad Nacional Autónoma de México. Otorga el título de médico cirujano a Camila Herrera Sánchez. El papel estaba inmaculado. Las letras doradas brillaban bajo la luz de la lámpara. Durante años, ese papel había definido quién era. Había sido su identidad, su valor, su propósito. Cuando lo perdió, pensó que había perdido todo. Pero ahora, sosteniendo el título en sus manos mientras escuchaba los sonidos nocturnos del taller, se dio cuenta de que había estado equivocada. El título era solo papel. Lo que realmente importaba, el conocimiento, la compasión, la capacidad de ayudar, eso nunca se lo habían quitado. Lo volvió a guardar en el cajón, pero esta vez no lo escondió al fondo. Lo puso encima, donde podía verlo fácilmente. No porque fuera su identidad, sino porque era un recordatorio de lo que había logrado, de lo que sabía, de lo que podía ofrecer. Al día siguiente, mientras atendía la consulta matutina, su rutina se vio interrumpida por la llegada de un automóvil elegante que se detuvo frente al taller. Del carro bajó un hombre en traje que ella reconoció inmediatamente. El doctor Mendoza, jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital San Rafael. Camila sintió que se le helaba la sangre. El doctor Mendoza había sido uno de los médicos que había testificado en su contra durante la investigación disciplinaria. Doctora Herrera, dijo acercándose a donde ella estaba curando la rodilla raspada de un niño. Doctor Mendoza, respondió con voz firme, aunque su corazón latía aceleradamente. ¿Podríamos hablar en privado? Camila terminó de limpiar la herida del niño y le aplicó una bandita con dibujos de superhéroes. Ya está, campeón. No te mojes la rodilla por un día, ¿está bien? El niño asintió solemnemente y corrió de vuelta hacia donde su madre esperaba. ¿De qué quiere hablar, doctor?, preguntó Camila, manteniendo una distancia profesional. He sabido que está ejerciendo medicina sin licencia, dijo Mendoza con tono acusatorio. Eso es un delito grave. No estoy ejerciendo medicina, respondió Camila calmadamente. Estoy proporcionando primeros auxilios básicos a trabajadores industriales. No juegue conmigo. Herrera, sé que ha estado atendiendo pacientes, recetando medicamentos, haciendo diagnósticos. En ese momento, Raúl apareció desde el interior del taller. Había escuchado las voces y su instinto protector se había activado. ¿Hay algún problema?, preguntó, colocándose discretamente al lado de Camila. ¿Hay usted quién es?, demandó Mendoza. Raúl Vega, este es mi taller. Entonces usted debe saber que está empleando a alguien que no tiene derecho a ejercer medicina. Yo no empleo a ningún doctor, respondió Raúl con calma. Empleo a alguien que cuida a mi papá y ayuda a mis trabajadores cuando se lastiman. Mendoza pareció frustrado por la respuesta. Se volvió hacia Camila. Herrera, vinimos a ofrecerle una oportunidad. Una oportunidad. El hospital está considerando revisar su caso.
Hay nuevas evidencias que sugieren que quizás fuimos demasiado duros en nuestro juicio. Camila sintió que el mundo se detenía. ¿Qué tipo de evidencias? La enfermera responsable de la esterilización finalmente admitió que había cometido errores en el protocolo. Su testimonio original fue incompleto. Incompleto, mintió, dijo Mendoza con visible incomodidad, para proteger su empleo. Camila procesó esta información lentamente. Durante meses había cargado con la culpa y la vergüenza de la muerte del señor Méndez, sabiendo que había algo mal, pero incapaz de probarlo. Ay, ¿qué significa eso para mí? Significa que podríamos restaurar su licencia, reintegrarla al hospital con una posición apropiada a su experiencia. Por supuesto, tendría que aceptar no demandar al hospital por daños. Camila miró a Raúl, quien mantenía una expresión neutra pero cuyos ojos revelaban preocupación. Y si no acepto, entonces procederemos a reportar sus actividades ilegales aquí a las autoridades correspondientes, respondió Mendoza con frialdad. El silencio que siguió fue tenso. Camila podía escuchar el sonido de las herramientas desde el interior del taller, las voces de los trabajadores, el tráfico de la calle, sonidos que se habían vuelto familiares, reconfortantes. Doctor Mendoza, dijo finalmente, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué están dispuestos a admitir este error ahora y no hace 6 meses? Mendoza pareció incómodo. Bueno, han surgido nuevas circunstancias. ¿Qué tipo de circunstancias? La familia Méndez está considerando una demanda más amplia contra el hospital. Si sale a la luz que sabíamos del error en el protocolo de esterilización. Ah, dijo Camila con comprensión, no están tratando de hacer justicia, están tratando de protegerse. Herrera, le estoy ofreciendo lo que quiere, su carrera de vuelta. ¿Y qué me hace pensar que quiero eso? La pregunta pareció sorprender a Mendoza. ¿Cómo que qué le hace pensar? Usted es médico, este lugar, esto no es para usted. Camila miró alrededor del taller, a Raúl que permanecía a su lado, a don Chema que había salido de la oficina y observaba la conversación desde su silla de ruedas, a Omar y los otros trabajadores que se habían acercado discretamente. Doctor Mendoza, dijo con voz firme, durante 8 años trabajé en su hospital, vi cientos de pacientes, realicé docenas de procedimientos, trabajé turnos interminables y en todo ese tiempo nunca me sentí tan útil como me he sentido aquí en estas pocas semanas. Pero esto no es medicina real, protestó Mendoza. Esto es caridad callejera. ¿Sabe cuál es la diferencia entre lo que hacía en su hospital y lo que hago aquí? Preguntó Camila. Allá trataba enfermedades, aquí cuido personas. Herrera, sea razonable. ¿Qué futuro tiene aquí? ¿Qué puede lograr en este lugar? Camila sonrió por primera vez desde que Mendoza había llegado. Puedo lograr lo que vine a lograr cuando decidí estudiar medicina, ayudar a gente que lo necesita. El hospital le está ofreciendo una segunda oportunidad, y yo la estoy rechazando. Mendoza la miró con incredulidad. Está rechazando la oportunidad de recuperar su licencia médica. Estoy rechazando la oportunidad de volver a un lugar donde mi valor se mide por mi capacidad de generar ingresos en lugar de mi capacidad de sanar. Esto es ridículo, murmuró Mendoza. Está tirando su carrera por la borda. No, corrigió Camila. Estoy eligiendo mi carrera por primera vez. Mendoza se volvió hacia Raúl. ¿Y usted va a permitir que continúe ejerciendo ilegalmente? Ella no está ejerciendo ilegalmente, respondió Raúl con calma. Está cuidando a mi familia y a mi gente, y mientras haga eso, tiene mi respaldo completo. Mendoza negó con la cabeza en frustración. Esto no va a terminar aquí, Herrera. Hay maneras de obligarla a aceptar. Doctor Mendoza, dijo don Chema desde su silla de ruedas, hablando por primera vez. ¿Sabe usted cuánta gente hay en esta colonia? ¿Qué? Pregunto que si sabe cuánta gente vive aquí, en las colonias Doctores, Obrera, Tránsito. No veo qué relevancia sus... Como 50.000 personas, continuó don Chema. 50.000 personas que han vivido aquí toda su vida, que conocen cada calle, cada negocio, cada familia, y sabe qué es lo más interesante de esta gente. Mendoza no respondió. Que no les gustan los forasteros que vienen a molestar a los suyos. La amenaza implícita en las palabras del anciano no pasó desapercibida. Mendoza miró alrededor del taller, notando por primera vez que había más gente observando la conversación de la que había estado allí cuando comenzó. Está bien, dijo finalmente, pero esto no termina aquí.
Se dirigió hacia su automóvil, pero se detuvo y se volvió hacia Camila. Herrera, cuando se dé cuenta del error que está cometiendo, no vengan a pedirme que los ayude. No se preocupe, respondió Camila. No lo haré. Después de que Mendoza se fuera, el taller permaneció en silencio por varios minutos. Finalmente don Chema habló. Mija, ¿estás segura de lo que acabas de hacer? Camila asintió. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo, porque acabas de quemar todos los puentes que te conectaban con tu vida anterior. Lo sé. ¿Y no te arrepientes? Camila miró a Raúl, quien la observaba con una expresión que no podía descifrar completamente. Luego miró a los trabajadores que habían presenciado toda la confrontación, a Omar cuya mano había curado, a don Chema cuya diabetes había controlado. No, dijo finalmente, no me arrepiento. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa, Camila y Raúl se sentaron en el porche del taller bebiendo café y observando las estrellas. Habían hablado poco desde la visita de Mendoza, pero había una sensación de cambio en el aire, como si algo importante hubiera sido decidido. ¿En qué está pensando?, preguntó Raúl finalmente. En que por primera vez en mucho tiempo siento que tomé la decisión correcta, incluso sabiendo que no puede volver atrás. Especialmente sabiendo eso, Raúl asintió lentamente. Mi esposa solía decir que las decisiones más importantes son las que tomas cuando ya no tienes a dónde huir. Era una mujer muy sabia. Sí, lo era. Raúl se quedó callado por un momento. Luego añadió, creo que le habría gustado lo que hizo hoy. ¿Por qué? Porque defendió lo que creía, sin importar el costo personal. Camila sintió un calor familiar en el pecho, la misma sensación que había experimentado cuando salvó al bebé de Rosa, cuando curó la infección de don Chema, cuando decidió aceptar este trabajo en primer lugar. Raúl, dijo suavemente, ¿la oferta de la clínica sigue en pie? Él la miró sorprendido. Después de lo que pasó hoy, especialmente después de lo que pasó hoy, ¿está segura sin licencia oficial? Será aún más arriesgado. He estado pensando en eso, dijo Camila. Tal vez no necesite una licencia oficial para hacer lo que quiero hacer. Tal vez necesite algo diferente. ¿Qué cosa? La confianza de la comunidad, el respaldo de gente como usted, la certeza de que estoy haciendo lo correcto. Raúl sonrió por primera vez en todo el día. Entonces sí, la oferta sigue en pie. ¿Y usted? ¿Está seguro de que quiere hacer esto conmigo? Después de hoy las cosas podrían complicarse. Raúl se volvió hacia ella, y en sus ojos Camila vio algo que no había notado antes, o tal vez algo que no había estado lista para ver. Camila, dijo con voz suave, desde el día que llegó aquí, usted ha traído algo que no sabía que necesitaba. ¿Qué cosa? Esperanza. Para mi papá, para los trabajadores, para la gente de la colonia y para mí. El aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. Camila sintió que su corazón se aceleraba, pero no de miedo, sino de anticipación. Raúl, no tiene que decir nada, la interrumpió gentilmente. Solo quería que supiera que lo que estamos construyendo aquí no es solo profesional para mí. Camila lo miró a los ojos, viendo en ellos la honestidad cruda que había llegado a valorar tanto. No había pretensiones, no había juegos, solo la verdad simple de un hombre que había aprendido que la vida era demasiado corta para desperdiciar oportunidades. Para mí tampoco, susurró. Se quedaron sentados en silencio cómodo, bebiendo café y planeando un futuro que ninguno de los dos había imaginado meses atrás. Un futuro construido no sobre títulos o reconocimientos oficiales, sino sobre algo más sólido, la necesidad genuina de una comunidad y la voluntad genuina de servir. 2 años después, la clínica Vega Herrera era una realidad. El edificio nuevo había sido construido en el terreno al lado del taller, con 3 consultorios, una sala de procedimientos menores, una pequeña farmacia y una sala de espera que siempre estaba llena. Camila nunca recuperó su licencia médica oficial, pero tampoco la necesitó. La clínica operaba como una organización sin fines de lucro, proporcionando atención médica básica a bajo costo a las comunidades circundantes. Habían contratado a una enfermera titulada y a un paramédico, y varios doctores jóvenes venían a hacer servicio social voluntario. Oficialmente, Camila era la coordinadora de salud comunitaria. Extraoficialmente, era la médico en quien todos confiaban, la persona a quien acudían cuando necesitaban respuestas, cuidado,
esperanza, el día que se casó con Raúl en una ceremonia pequeña en el patio del taller, don Chema dijo en su discurso: a veces Dios nos manda ángeles, pero los manda disfrazados para que no los reconozcamos inmediatamente. Camila llegó aquí disfrazada de doctora sin trabajo, pero en realidad era exactamente lo que todos necesitábamos, una sanadora. Esa noche, mientras bailaban bajo las luces de colores que habían colgado entre los árboles, Camila reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ahí. Había perdido todo lo que creía que era importante, su carrera, su reputación, su futuro planeado, pero había ganado algo que no sabía que estaba buscando, un lugar donde pertenecía, gente que la valoraba por quien era realmente, y un amor que había crecido gradualmente, día a día, construido sobre respeto mutuo y propósito compartido. ¿De qué se ríe?, preguntó Raúl mientras giraban lentamente, de pensar que hace 3 años creía que sabía lo que era ser doctora. Y ahora sé que ser doctora no es sobre los títulos en la pared o la ropa que usas o el hospital donde trabajas. Entonces, ¿qué es? Camila miró alrededor del patio, lleno de gente que había llegado a formar parte de su familia extendida. Don Chema en su silla de ruedas, contando historias a los niños. Omar y los otros mecánicos riéndose con sus esposas. Rosa cargando al bebé que había salvado aquella noche. Ahora, un niño sano de 2 años. Es sobre encontrar el lugar donde tus conocimientos y tu corazón pueden hacer la mayor diferencia, respondió, y quedarte ahí sin importar lo que diga el resto del mundo. Raúl la besó suavemente. Entonces eres la mejor doctora que conozco. Mientras continuaban bailando bajo las estrellas, Camila supo que había encontrado algo más valioso que cualquier licencia médica. Había encontrado su verdadera vocación, su verdadero hogar, su verdadero amor, y en algún lugar de la ciudad, en los hospitales elegantes donde una vez había soñado con trabajar, otros doctores atendían a sus pacientes con prisa, revisando relojes y formularios de seguro, pero aquí, en esta colonia trabajadora, rodeada de gente que la había aceptado y la había amado por lo que realmente era, Camila había encontrado la medicina que realmente importaba, la medicina del corazón, la medicina de la comunidad, la medicina que sana no solo cuerpos, sino también almas, y sabía que nunca cambiaría esa medicina por ningún título en el mundo.